Dios por otro viernes más. Y yo, la verdad, les comparto, no puedo dejar de dar, si bien se repite la reunión, por la gracia de Dios, todos los viernes nos podemos juntar, no puedo dejar de dar gracias a Dios todas las semanas y a cada uno de ustedes por ver la asistencia. Llegando al final de la semana, cuando uno está cansado, hoy el clima cambió muchísimo, hay un viento sur muy fuerte, hace mucho frío. Y no son excusas, son cosas reales. De hecho, mi esposa ahí no puede estar porque se siente mal y tiene un problema pulmonar que le trae problemas. No son excusas, son motivos reales por los cuales uno podría no estar acá. Sin embargo, todas las semanas se repite la experiencia que por la gracia de Dios, las reuniones en semana son asistidas. Y hermano, esto es una bendición especial que Dios nos da de poder ser partícipes de esto. Es una bendición para mí, es una bendición para usted, el poder compartir este tiempo de bendición, que no siempre es así, y no en todos lados es así, y nosotros podemos disfrutarlo. A veces hay circunstancias que no lo permiten. Yo no quisiera, si en algún momento, que está la posibilidad, que por algún motivo de salud, no poder asistir un tiempo prolongado, o geográfico, no sé dónde me lleve el Señor a vivir, o algún motivo por el cual no pudiera congregarme, y no quisiera en ese momento decir, qué lástima no haber ido cuando podía ir. Ahora quiero ir y no puedo. A veces pasa. Así que Dios quiera que siempre que tengamos la posibilidad de estar en la casa de Dios. Y es una bendición para todos. Somos de mutua edificación cuando hacemos el esfuerzo de venir un viernes a la noche a escuchar la palabra de Dios. Hay sillas hasta el fondo, contra la pared. Si tuviesen los hermanos que están en el Zoom, no quedaría lugar en el pasillo para poner las sillas. Así que bueno, hermano, Señor lo bendiga y recompense y nos dé la gracia de poder reconocer siempre. Yo le digo la verdad, no me puedo acostumbrar. Yo todas las reuniones doy gracias a Dios. Bueno, nos toca compartir 1 Timoteo, capítulo 5. Estamos considerando la primera carta a Timoteo y como decimos siempre, las cartas son una unidad. Tiene una continuidad. Esto de separar en capítulos y versículos es algo que se hizo para ubicar los textos y que nosotros utilizamos para poder distribuir los mensajes. Pero no es que termina un capítulo, arranca otro, sino que tiene cierta continuidad. Por eso hay que tener en mente siempre de qué venimos hablando. Para poder leer el capítulo 5, que vamos a arrancar en unos instantes, tenemos que recordar qué es lo que dice el 4, porque en el 5 va a empezar a hablar ahora Pablo a Timoteo acerca de obligaciones que tenía Timoteo. Y estas indicaciones que Pablo le da a Timoteo, uno puede decir, bueno, era para Timoteo y son para los pastores, pues una epístola pastoral. No, hermanos, es para Timoteo, es para los pastores y es para todos. Porque las instrucciones que Pablo le da a Timoteo y los requisitos de los pastores, no es que es solamente para los pastores, no es que dice, bueno, el pastor tiene que ser marido de una sola mujer y el resto de los hermanos que haga lo que quiera, puede tener la cantidad de mujeres que se le ocurra, total no pasa nada. O decir, no, el pastor tiene que ser prudente. Los hermanos pueden ser un cachivache, un buscapié que no sale para cualquier lado. No. Se supone que en la vida del pastor esto no puede faltar, pero estas cosas, al igual que no dado al vino, al igual que no deseoso de ganancias deshonestas, no hay que arriesgar para el pastor. Y el hermano puede vender auto con papeles truchos. No. Esto se espera de todos nosotros. Y esto que le encarga a Timoteo, en el capítulo 5 que vamos a leer ahora, dice cómo tratar con distintos grupos de hermanos. Pero bueno, escuchábamos la semana pasada que nos compartía Juani, que arrancaba el capítulo diciéndole Pablo a Timoteo que tenía que tener especial cuidado con los que enseñan la palabra de Dios. Y lo llama allí, tener cuidado con los falsos maestros, con las enseñanzas falsas. Y uno cuando escucha acerca de enseñanzas falsas puede pensar en alguna herejía, algo grave. Hermano, la enseñanza falsa no necesariamente tiene que ser algo moralmente reprobable, algo malo, algo que estén enseñando que uno le dice, no, qué barbaridad, ¿cómo va a decir esto? Hasta quizá una falsa enseñanza pueda ser producto de una buena intención, de un pensamiento de algo razonable. Pero es una falsa enseñanza cuando la enseñanza no es bíblica. Cuando surge el razonamiento de las buenas intenciones, que entre nosotros las descartamos, pero que son falsas porque no son bíblicas. No necesariamente porque sean malas. Y a veces ni siquiera es porque tenga malos conceptos, sino que muchas veces las falsas enseñanzas se producen no en lo que se dice, sino en lo que se calla. Muchas iglesias tienen falsa enseñanza, no porque lo que lo digan no es bíblico, sino que lo que dicen por ahí es bíblico, pero el problema está en lo que se callan. Y es responsabilidad de los que enseñan la palabra de Dios todo el consejo de Dios.
Y no decir, no, qué bendición. No, hay cosas que decir sí, hay cosas que decir no. Y esto también no son enseñanzas bíblicas. Y Pablo le dice, tenés que tener cuidado quien enseña. ¿Por qué? Porque si se pervierte la enseñanza, si la enseñanza de la Biblia, de la iglesia no es bíblica, la práctica de la fe no va a ser bíblica. ¿Y cuál es el problema? Que la práctica de la fe no tiene tanto que ver con el formato de las reuniones. Cuando pensamos nosotros que la práctica de la fe no es bíblica, por ahí pensamos en reuniones que hacen cosas que no hay que hacer. No. El problema es que si la práctica de la fe no es bíblica, es que nuestra vida no es bíblica. La práctica de la fe es cómo vivimos, no solamente cómo organizamos la reunión, si cantamos antes, cantamos después, si cantamos coro, cantamos himnos. Eso es una parte. Pero la mayor parte de la práctica de la fe tiene que ver con cómo nosotros vivimos, tiene que ver con las decisiones que tomamos, con las prioridades que tenemos. Tiene que ver cómo nos relacionamos con las autoridades de la iglesia, y tiene que ver cómo nos relacionamos entre nosotros, que es lo que habla el capítulo 5. Esto es la práctica de la fe. Y el problema es que las falsas enseñanzas no pueden venir de afuera. Si hay una falsa enseñanza en la iglesia, si se pervierte el evangelio, esto solo se puede hacer desde adentro. Nosotros muchas veces tememos y nos preocupamos de decir, mirá vos lo que está queriendo, las leyes que está queriendo poner el gobierno, que están mal y están mal. No, la agenda global de la ONU que quiere meter esto, los movimientos LGBT. Bueno, contamos con que ellos no saben distinguir su mano derecha y su mano izquierda. El evangelio se pervierte desde adentro, lo podemos hacer los que desde acá, desde ahí, entre nosotros. Solamente nosotros somos los que podemos tomar cosas de afuera y querer meterlas en la iglesia. El vecino no lo va a hacer, el gobierno no lo va a hacer, la ONU tampoco, el movimiento LGBT tampoco. Los que podemos hacer esto somos nosotros. Por eso la importancia de considerar estas cosas y pensar que no son para los pastores, sino son para todos nosotros. Y la responsabilidad de Timoteo, principalmente, y hoy de los pastores, discernir, identificar estas cosas para no permitirlas. Y aquí en el capítulo 4 también le dice, así como que tenga cuidado con lo que no hay que enseñar, qué cosas sí tiene que enseñar. Y el 4.8 le dice que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y la venidera. ¿Qué es lo que dice que tiene que enseñar? Que los creyentes tenemos que vivir en piedad. Ahora, ¿qué palabra que no se usa demasiado? ¿Qué significa la piedad? Yo encontré en un libro una definición que me pareció muy apropiada y muy clara. Dice, es rendir homenaje con la actitud interna respecto a las cosas de Dios. O sea, rendirle homenaje a Dios con la actitud interna. Cómo nos conducimos, cómo pensamos. Dice, esto es la piedad. Y el verso 10 le dice que por esto mismo, el original significa en miras a esto, lo que leímos recién, ¿no? Que tiene promesa en la vida presente y en la venidera. Con miras a esto, a que tiene recompensa, y tiene recompensa acá. Porque a veces pensamos que la recompensa es solamente en el cielo. No, Dios bendice. Si nosotros vivimos con esta actitud correcta, rindiendo homenaje a Dios con nuestra vida, esto tiene recompensa acá. Aunque nos toquen vivir dificultades. Pablo le dice a Timoteo, esto va a tener recompensa acá. Además de la que nos espera en aquel día. Con miras a esto, nosotros tenemos que vivir en piedad. Y el verso 14 le encarga a Timoteo que no descuides el don que hay en ti. O sea, diciendo, vos tenés responsabilidad de Timoteo. Y tenés que tener cuidado de cumplir estas responsabilidades que Dios te da. Acá una pequeña aclaración, ¿no? Dice que le fue dado mediante profecía con imposición de las manos del presbiterio. Esto simplemente lo menciono porque lo decimos siempre. La doctrina de la iglesia se saca de las epístolas y no de los evangelios, no de hechos. Y aquí dice que el don fue dado por profecía con imposición de las manos. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Impusieron las manos para dar el don? No, lo original significa al tiempo de la imposición de las manos, no por medio de la imposición de las manos. Al tiempo que oraron imponiendo las manos en señal de compañerismo, al tiempo de eso recibió el don, pero no por medio de la imposición. Pero bueno, lo importante acá, aclarado esto, es que le dice a Timoteo, y vos sos responsable de esto, Timoteo. Y hermano, tenemos que considerar que Timoteo es responsable, que los pastores son responsables. Y como decíamos recién, todos nosotros somos responsables de estas cosas. Y termina el capítulo sigue diciendo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Le dicen
Teniendo en cuenta todo esto, Timoteo, tenés que tener cuidado de vos mismo. ¿Cuidado de qué? De tener la actitud correcta, de rendir homenaje a Dios con la actitud interna. ¿Y de qué más? De la doctrina. ¿Qué otra cosa? De hacer lo que Dios dice. No lo que humanamente sea razonable, lo que parezca bien, sino tenés que tener cuidado de vos mismo, de tener la actitud correcta y de la doctrina, de lo que Dios dice. Con esto en mente, arranca capítulo 5 diciendo, verso 1 y 2, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas, con toda pureza. Después seguimos con el resto de la lectura, ¿no? Y arranca diciendo, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Bueno, acá dice primeramente cómo tratar a la gente grande. Pues está hablando acá de los viejos. Si bien la palabra es la misma que después en el 17, más adelante la utiliza para anciano de la iglesia, para pastor, acá está hablando de los más ancianos, es el original. O sea, está hablando de los viejos, puntualmente. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Cómo podemos nosotros, cuál es el límite? ¿Cómo podemos diferenciar entre reprender y exhortar? Porque si no lo reprendas, pero exhortalo. Por lo cual queda en claro primero una cosa, que no porque sea viejo hay que dejarle pasar las cosas. No es inimputable. A veces pasa que a veces pasa que la gente grande utiliza el tema de ser grande para, es inimputable, no hacen cola, se colan en el supermercado, no, pues soy viejo, no, eso será fuera. Acá no es excusa. Lo primero que queda en claro, que ser viejo no lo hace inimputable, sino que si hace algo que está mal, al hermano hay que exhortarlo. Pero bueno, dice, no lo reprendas. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, esto hay dos cosas para identificarlo muy fácil. Primero, ¿qué significa la palabra? Reprender, en el original es castigar. Es castigar. Y es una palabra que es compuesta, está compuesta de dos palabras, que una significa golpear en un lugar vulnerable, le voy a pegar donde le duele. Eso está diciendo. Con saña. Es golpear en un lugar vulnerable. Y la otra parte de la palabra denota intensidad. Y le voy a dar cuando le duele y fuerte. No. Esta no es la actitud correcta que te dije antes. La actitud correcta no es, sino exhortar. ¿Qué significa? Poner en mente. Pero también de una manera especial, poner en mente y dar la sensación de la persona que está al lado, poniéndose al lado. Poner en mente acompañándolo en un concepto que tiene que ver más con fomentar, con rogar. Aunque a veces lo que hay que poner en mente es que el hermano se equivocó, que es un error grave, que es pecado, que le afecta a él y que afecta a la iglesia. A veces lo que hay que poner en mente es algo que es complicado, pero la actitud tiene que ser esta, de ponerse al lado, rogando para que entienda, no para golpearlo. ¿Y de qué otra manera diferenciamos? Bueno, primero si lo decimos, como decíamos recién, con piedad, pero piedad como Dios lo entiende, ¿no? Porque a veces entendemos piedad como la película, ¿no? Está uno que mató al hermano, entonces viene y lo mata. No, piedad le dice, no, esa piedad es la película. Con piedad, sino hablando de la actitud correcta. Con la actitud correcta y teniendo en cuenta lo que Dios dice, pero lo que Dios dice para el hermano que hay que corregir y lo que Dios dice para el hermano que está corrigiendo. Hermanos, ¿qué es lo que dice Dios para él y qué es lo que dice Dios para el que corrige? Porque a veces nos olvidamos de esta parte. ¿Qué es lo que Dios dice para el que corrige? Bueno, Gálatas 6:1 dice que si alguno fuere sorprendido de alguna falta, vosotros que sois espirituales, restáurenlo con espíritu de mansedumbre. Entonces hay que hacerlo con la actitud correcta y teniendo en cuenta lo que Dios dice para el corregido y teniendo en cuenta lo que Dios dice para el que corrige. Lo que sí hay que tener en claro es que el límite está puesto no en la corrección. No le dice, mira, hay cosas que no digas, mejor callate, pues para problema. El límite no lo pone en la corrección, sino que el límite lo pone en la actitud interna de la manera que se hace y en lo que se le dice. Pero en ningún momento dice, no lo digas, porque es complicado, no le digas porque es viejo, porque el límite no está puesto ahí. Ahora hay que hacerlo de esta manera, porque así como no se disciplina a un hijo estando enojado, porque posiblemente el castigo la disciplina sea desproporcionada y sea fuera de lugar, tampoco se corrige a alguien estando enojado, porque hay que tener esta actitud interna. ¿Qué es lo espiritual?
lo que dice Pablo acá. Bueno, a los ancianos como padres, a los jóvenes como madres, a las ancianas, a los jóvenes como hermanos, a las ancianas como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. De la palabra original sale la palabra higiene. Entonces, cuidado, con toda higiene, con todo cuidado, con toda pureza. Está hablando con una connotación de pensamientos y sexual, pero de esa palabra sale la palabra higiene. De esta manera, esto es lo espiritual. Y hermanos, esto tienen que tenerlo en mente el hermano que hace la corrección y el hermano que recibe la corrección. Porque generalmente nos disgustamos mucho cuando alguien nos corrige algo. No por si la actitud fue correcta, si por la corrección fue bíblica, sino que generalmente nos disgusta cuando alguien nos corrige algo, porque la verdad es que no nos gusta que nos corrijan. Entonces tenemos que tener en mente, si algún hermano nos corrige algo, estos principios. Que Pablo le dice a Timoteo, el límite no está en la corrección, está en la forma, está en lo que se transmite. Pero generalmente no es esto lo que nos enoja. Generalmente nos enoja porque no nos gusta que nos corrijan, porque la realidad es que todos nosotros tenemos un alto concepto de nosotros mismos. Entonces no nos gusta que nos van a decir, mira, no, estás despeinado, se te rocha la corbata, te decís rebajo. No nos gusta. Y ahí ya tenemos dos problemas. Uno es el original por el cual nos tienen que corregir. Y el otro problema que se suma es la soberbia. Porque hermanos, la soberbia es la causa por la cual no nos gusta que nos corrijan. No otra cosa, sino la soberbia. Porque el que corrige y el corregido tienen que saber que el objetivo de la corrección es la restauración. Y si a mí alguien me corrige y yo pienso que lo está haciendo porque me quiere restaurar, quiere mi bien, no hay lugar para que me enoje porque me está corrigiendo si lo hace con la actitud correcta, si lo que me está transmitiendo la palabra de Dios. Tengo que saber que lo está haciendo porque el objetivo tiene que ser la restauración. ¿Cuál tiene que ser la actitud del que corrige? Como el Señor le dice a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Mira de dónde has caído. Le podría decir, mira dónde estás. Sos un desastre. Sin embargo, el objetivo es restaurar. Poner en el lugar que estaba antes. Esto es restaurar. Y la actitud del que corrige tiene que ser esta, no del acusador. No donde te voy a golpear donde más te duele. Porque el acusador de los hermanos es el diablo, hermanos. Esa es una de las tareas que hace el diablo. Y esa no tiene que ser nuestra actitud. Sino la del Señor diciendo, mirá de dónde has caído. Porque el objetivo es restaurar. ¿Y cuál tiene que ser la actitud del corregido? Bueno, un concepto que normalmente no se maneja entre nosotros, que es el de restituir. ¿Qué es el de restituir? Es el de corregir y arreglar lo que hayamos hecho. Y si a alguien afectamos, pedirle perdón. Y si nos quedamos con algo que no es nuestro, devolverlo. Dice un escritor que se ve a alguien está restaurado por el empeño que pone para reconstruir lo que derribó con su caída. Y hermanos, se ve que alguien está restaurado en el empeño que pone para restituir, para volver a edificar lo que derribó con su caída. Si eres, bueno, ya, que me perdone, ya está, y sigo con lo mismo. No, eso no está restaurado. La actitud del corregido tiene que ser esta. La de uno, restaurar. La del otro, reconstruir. Porque hermanos, así se arreglan los problemas. Y así se sigue creciendo en lo personal y como iglesia. Esta es la forma en la que no deje heridas, sino que sea para bendición. Sigue el texto a partir del verso 5, diciendo, honra a las viudas, que en verdad lo son. Porque si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones día y noche. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos,
si has socorrido a los afligidos, si has practicado toda buena obra, pero viudas más jóvenes, no admitas. Porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo y quieren casarse, el problema no es que se quieran casar, el problema es quebrantar el compromiso que habían tomado. Ahora vamos a ver más adelante que permite que se vuelvan a casar. El problema está en no perseverar en su decisión, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando de lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes, acá está, se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, porque ya algunas se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad lo son. Bueno, y sigue acá con un área bastante complicada. Pablo en estas instrucciones que le dan cómo relacionarse con distintos grupos de hermanos, habla acerca de las viudas. Y bueno, esta es una área complicada. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay correcciones, porque hay decisiones, porque hay cosas que hay que hacer que a veces no tienen buen marketing, que a veces no están bien vistas, que en general que el que mira de afuera no le gusta. Y la ayuda social que la iglesia da a veces a hermanos, a veces a gente de afuera, muchas veces se ve involucrada por este problema, por decidir en cómo es vista la decisión y no tanto en cómo es lo que Dios dice. Y esto muchas veces influencia la ayuda social. Puede ser por muchísimos motivos, pero yo creo que dos de ellos son, por un lado, porque la ayuda social, con la plata que se hace con la ayuda social, no es mía. Porque por ahí yo no le daría. Pero si no, pero a fulano, ¿cómo no le vas a dar? Dale. Total, no es mía. Total, la pone la iglesia. No corresponde. Bueno, dale vos en todo caso si vos querés. No, eso es otro tema. Entonces, un motivo puede ser porque la plata no es mía. Y otro motivo puede ser porque es más fácil realmente, queda mejor, a la vista de todos, en muchas situaciones hacer la vista gorda. Diciendo, mira, yo soy Papá Noel, vamos a repartir y quedamos bien con todo el mundo. Es muy serio lo que Pablo dice acá. Mirá, acá hay una lista y da una serie de motivos que menos mal que lo escribe Pablo, guiado por el Espíritu Santo, porque si alguno de nosotros lo dijese, no, pues algunos que tienen estas características, y no, ¿para cómo lo vas a decir por hermana? Encima que yo solo decís chismosa, esto. Menos mal que lo hace el apóstol Pablo. Por la mitad nosotros nos tiran algo desde allá y tienen razón. Ahora, hay una realidad, y es que en la iglesia había viudas. Y es una situación, en aquel momento, muchísimo más complicada de lo que es hoy. La mujer viuda era desamparada, no tenía recursos y necesitaba la ayuda de la iglesia para poder vivir. Pero hay otra realidad, que muchas de esas viudas tenían familia. Y dice Pablo, la familia está, la familia es responsable. La familia es responsable de sostener económicamente, sí, pero esto también va para los chicos. Todo lo que están allá arriba, presten atención, dejen el teléfono, mire para acá. No solamente para los grandes, para los más chicos también. Dice, si alguno no provee para lo de su casa, es complicado. Y los chicos no tienen que asistir económicamente. Pero este grupo tan lindo y por el cual damos gracias a Dios, y oramos siempre en casa, y oramos con los ancianos cuando nos juntamos, dando gracias a Dios por todos los chicos que están ahí, dando gracias a Dios por con qué alegría arman el domingo la mesa y traen la factura para que podamos desayunar. A veces pasa que poner la mesa en casa es más difícil. Entonces, los grandes, asistir. Los más chicos, como ayudamos acá, y que es un motivo de gratitud a Dios, de vuelta, no es que está mal. Gracias a Dios, la misma actitud en casa. Hay que sacar la basura, hay que ordenar la pieza, hay que poner la mesa. Porque esto se espera. No de los pastores. De todos, de todos. Que ahora sí están prestando atención porque lo llamé. Bueno, siguiendo con el tema. Hay una realidad. Algunos tienen familia. Pero la otra cara es que algunos no tienen vida de piedad, no tienen la edad, no tienen el testimonio. Y hoy se suman muchísimas causas más. Hay más variantes por las cuales decir, mirá, me parece que no. Me parece que no entra en la lista.
Ahora, la pregunta inevitable es, ¿entonces no se le da a nadie más que esta gente que figura acá? No, sí se le da a más gente. Pero a alguien que circunstancialmente lo necesita. Esta lista es para un compromiso formal de la iglesia para sostener porque tiene estas características. ¿Y a nadie más se le da? Sí, sí, claro que sí. La iglesia ayuda a quien circunstancialmente lo necesita. Pero si alguien no forma parte de este grupo y recibe la ayuda de la iglesia, tiene que tratar de buscar, y la iglesia le tiene que tratar de ayudarlo en buscar una solución a este problema. A veces la iglesia mediante el consejo, a veces mediante una orientación, a veces proveer para algo que haga falta. ¿Para qué? Para solucionar esta situación que hace que la iglesia tenga que aportar. Porque lo que dice la palabra de Dios es que si alguien no es parte de este grupo, no puede recibir un compromiso constante de parte de la iglesia. Tiene que estar en el ánimo de la persona y la iglesia tratar de ayudarlo a que esta situación se corrija. ¿Por qué? Porque hay que solucionar la situación, el apremio económico, que a veces puede ser una circunstancia. A veces puede pasar. Pablo dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y creo que la mayoría de nosotros hemos pasado tiempos de apremio, donde estuvimos más ajustados. ¿Y puede pasar? Puede pasar. Pero otras veces hay que corregir la administración de la plata. A veces el problema no está en lo que entra, sino cómo sale, o cómo se gasta, o porque nos ofrenda. A veces porque hay prioridades equivocadas. Y la iglesia no puede avalar esto. Entonces Pablo dice, hay algunos que hay que participar, las viudas, con un compromiso sostenido. Y otros hay que solucionar. Porque la circunstancia va a pasar, o porque lo que haya que corregir se corrige. Y hermanos, si hacemos lo correcto, la situación se va a corregir. Y en algún momento va a aparecer lo necesario. ¿Por qué? Porque si no lo que dice la Biblia es mentira. En la casa de los hijos de Dios está lo necesario. El problema es que a veces nosotros entendemos como necesarios cosas que van más allá de, como nos dice Omar, el plan básico, que es sustento y abrigo. Ese es el plan básico. Y a veces pretendemos que el plan básico es más cosas, que no quiero nombrar ninguna porque ninguna está mal, si Dios la da. Pero a veces son prioridades que son nuestras y ahí es donde empiezan a no cerrar los números. ¿Cuál es el problema de esta situación? Que al igual que con las enseñanzas que no son bíblicas, puede tener buenas intenciones. Pero si Dios dice que no, es no. Primero porque Dios siempre tiene razón. Y si dice que no, es no, aunque la intención sea buena. Aunque diga, pero pobre hermano, pasa esto, ¿qué nos cuesta? ¿Sí? Le damos. No, si Dios dice que no, es no, porque Dios siempre tiene razón. Y porque no va a ser bueno, ni para la persona, ni para la familia, ni para la iglesia. Lo bueno que va a ser, tratar de ver la asistencia de Dios y solucionar el problema que esté, o que pase la circunstancia que está pasando. Hermanos, tenemos que ser misericordiosos. Y Jorge siempre nos decía, misericordiosos como Dios. Y él decía, y nosotros muchas veces queremos ser más que Dios. Si Dios dice la ayuda social está bien, pero acá, de esta manera, en este ámbito, esta es la lista. Nosotros tenemos que ser misericordiosos como Dios. Pero no se nos puede cruzar por la cabeza ser más que Dios. Y quebrantar esto que nos deja acá. Hermanos, el tema es que esto no es grato. No es grato tomar estas decisiones, no es grato tratar de corregir, pero es parte de las responsabilidades. Así como somos responsables por los dones, somos responsables por las cosas que Dios nos pide, por las responsabilidades que tenemos, que no tenemos que descuidar, como tantos otros aspectos no tenemos que descuidar. Y una última cosa, hay situaciones que los pastores conocen, situaciones que los pastores manejan, que no son del conocimiento público de la iglesia y no debieran serlo. Y a veces hay situaciones en las cuales se asiste o no se asiste, se da o se quita, que muchas veces trae malestar entre los hermanos. Por decir, pero ¿cómo? ¿A fulano? No. Hermanos, los ancianos manejan información y conocen cosas que la mayoría de la iglesia no, que no es pública y no debiera serlo pública. Y para que el hermano entienda habría que contarle la situación, por qué no se le está dando. Y eso no corresponde y no lo pueden hacer los pastores. Por eso la solución es confiar en el criterio. Los pastores no se quedan con lo que no se da. No es que no se da porque no alcanza la plata, por la gracia de Dios hay abundancia de todo lo necesario en la casa de Dios.
Y si algo se corrige o a alguien no se le da, hay que confiar en el criterio, porque la forma de entenderlo sería contar cosas que no hay que contar, que quizá haya que corregir, pero que lo tiene que hacer los responsables de la iglesia. No se puede, no corresponde de ninguna manera, puedes desnudar al hermano y sería una vergüenza contarlo a varios para que entiendan por qué no se le da. Sigue el capítulo 5 y sigue el capítulo 6 hablando de instrucciones acerca de distintos otros grupos. Ahora sí va a hablar acerca de los ancianos, de los pastores. Va a hablar acerca de otros ministerios, acerca de la relación entre siervos y amos. Pero vamos a dejar acá porque es muy rico lo que sigue y considerarlo llevaría mucho más tiempo y se nos haría muy largo el mensaje. Así que vamos a dejar el capítulo por la mitad. Le vamos a dejar a Nacho que siga con lo que viene para no recortar una segunda parte del capítulo que es muy rica. Pero sí, antes de terminar vamos a sacar algunas conclusiones. Decíamos al principio que este capítulo habla acerca de obligaciones para con los demás, que tienen los pastores y que tenemos todos, de cómo debemos relacionarnos, de qué cosas tenemos que hacer, aunque algunas no sean fáciles y que algunas no sean agradables. Humanamente las cosas que pide acá, la verdad que son difíciles. Tanto corregir, como decir a quién darle, a quién ayudar y a quién no ayudar, humanamente son difíciles. Pero hermanos, Dios se tiene que manifestar en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Se tiene que manifestar en cómo nos relacionamos entre nosotros y en las decisiones que tomamos. Aunque humanamente sean difíciles. Aunque humanamente sea más fácil otra cosa. Humanamente sea más fácil, esto no lo digo. Y el problema no está en lo que digo, sino en lo que me callo. Ni hablar de decir algo que no lo dice la Biblia. O decir, bueno, dale, total, es difícil decir que no. Es humanamente muy difícil. Pero Dios se tiene que manifestar en relaciones y en decisiones. En estas cosas se ve, se hace visible lo que no se puede ver con los ojos. ¿Qué es? Que es la relación que tenemos con Dios. Que es la manifestación de la vida de Dios en nuestras relaciones y en nuestras decisiones. Eso es la práctica de la fe. Por eso es lo importante de que las enseñanzas y nuestro pensamiento sea bíblico. Porque se va a reflejar en relaciones y en decisiones. Alguien no es un hombre de Dios cuando habla bien desde el púlpito o cuando tiene determinado ministerio. Alguien es un hombre de Dios cuando trata a los hermanos, cuando los corrige, cuando los ayuda, de la manera que Pablo lo dice a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta. Este es un hombre de Dios, no uno que tiene un determinado ministerio o habla bien. Muchas veces nos confundimos los conceptos. Un hombre de Dios se ve en estas circunstancias que son difíciles, si las hace como Dios dice. Un hombre de Dios se ve cuando restaura, cuando ante una corrección la intención es volver a poner al hermano en el lugar que estaba antes, no pegarle donde más le duele. Un hombre de Dios se ve cuando no se lleva por el marketing, por si queda bien o queda mal, tanto la ayuda como lo que se dice como lo que no se dice, sino cuando honra la palabra de Dios, cuando hace todas estas cosas por honrar la palabra de Dios, por obedecerla, que indudablemente tiene un precio. Obedecer la palabra de Dios, hacer lo que Dios dice en todos los ámbitos de la vida, tiene un precio a pagar, pero tiene una recompensa, como leíamos en el capítulo 4. Tiene recompensa acá y recompensa a futuro, hermanos. Y esto es fe. Confiar en esto es fe. Esto es fe, hermanos, que se manifiesta en relaciones y en decisiones, que tienen que estar caracterizadas por la piedad, por una actitud interna que honre a Dios con lo que hacemos. Mi hermano, que así sea para gloria de Dios y para bendición nuestra.